Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirles en este espacio, Martes con Grupo Loga, una institución que acompaña a los maestros y a las maestras a tratar de entender los fenómenos que se van presentando en el aula, darles elementos que les permitan mejorar sus clases, siempre tener noticias, investigaciones, documentos que a ustedes les permita ir mejorando su trabajo y sus intervenciones dentro de las instituciones y de sus propias aulas. Y como ustedes lo saben, este semestre hemos decidido profundizar sobre parte del modelo curricular 2022, específicamente en los ejes articuladores, esos temas transversales que permiten que nuestras sesiones, nuestras clases, el abordaje de los contenidos vaya siempre acompañado de temas que están a la vanguardia. Y este mes lo hemos dedicado al tema de la inclusividad, ¿no? Hemos abordado diferentes tópicos, investigaciones, enfoques que nos permitan a los maestros y a las maestras entender la importancia de que todos nuestros chicos, nuestras chicas, se sientan incluidos en un espacio como es el salón de clases o el espacio escolar. Y cerramos este mes, el mes de febrero, con broche de oro, abordando el tema de la violencia escolar. Mientras los niños, las niñas no se sientan contentos y seguros aprendiendo, difícilmente podrán avanzar con seguridad, con confianza en el abordaje de los diferentes temas. Y qué mejor tener con nosotros al maestro en Ciencias Sociales, Alvin David López Retana, quien ha participado en una investigación sobre la violencia escolar en instituciones de educación media superior desde la perspectiva de las cadenas rituales de interacción. Fíjense, maestros, qué interesantes conceptos hemos venido incorporando después de la pandemia. Es lógico que el maestro Alvin, como investigador y como interesado en estar observando los fenómenos que se dan dentro de las aulas, dentro de los contextos sociales como la familia, los grupos que formamos a nivel social, ellos vayan a la vanguardia. Y por eso los invitamos.
para que nos ayuden a tratar de entender estas relaciones, estos vínculos que hoy se dan en diferentes grupos. Déjenme decirles también que el doctor Alvin López Retana estudió la licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM. Él inicia su intervención dentro de las aulas justo bajo esta óptica, bajo la profesión de químico. Al finalizar su carrera, trabajó como analista en el Laboratorio de Control de Calidad en la industria metalúrgica en la Ciudad de México. Posteriormente trabajó como docente en las asignaturas de química, biología e inglés a nivel bachillerato en diferentes instituciones privadas. Además, después se incorpora al sector público en la Secretaría de Educación en las asignaturas de química y biología. Paralelamente a su trabajo como docente, estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, titulándose con el trabajo de tesis La cooperación internacional para la prevención de procesos genocidas, que está en proceso de publicación en la editorial de la Universidad Iberoamericana. Al terminar, ingresó a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales para estudiar la maestría en Ciencias Sociales, desarrollando una tesis sobre las diferentes interpretaciones de la disciplina y su relación con la convivencia escolar en el nivel básico y publicando artículos sobre el tema de identidades juveniles. Es muy interesante, doctor Alvin, cómo desde la química, la metalurgia, la docencia, va usted descubriendo temas tan importantes. Mientras realizaba la maestría, comenzó a trabajar como docente adjunto en las asignaturas de cooperación internacional y diplomacia cultural para la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, labor que sigue desempeñando hasta nuestros días. Además, ha participado como asistente de investigación en proyectos relacionados con la cooperación internacional y las teorías de relaciones internacionales. Actualmente, además, realiza un doctorado en investigación en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, desarrollando el tema de representaciones sociales sobre la educación en estudiantes de licenciatura. Pues desde esos ámbitos de expertise hemos invitado al doctor Alvin López a que nos platique sobre esta cuestión de la violencia escolar. Le damos la más cordial bienvenida a los maestros participantes. Les pedimos que nos digan de qué entidad nos acompañan. Fíjese, doctor Alvin, que normalmente nos suelen acompañar de 15, 18, 22 entidades de la República. Estas partes de las sesiones sincrónicas nos han permitido llegar a muchos más profesores. Además, maestros, conforme vayan escuchando al doctor Alvin, por favor, plantéenle preguntas. Seguramente lo que él nos va a compartir nos permite ir entendiendo el ámbito de nuestras escuelas. Pues, doctor Alvin López, le dejo con su grupo en el uso de la voz. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y maestros y maestras a disfrutar y a aprender muchísimo sobre este tema. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias a todos, compañeros maestros. Es para mí un placer y un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes, pues justamente estas experiencias que todos hemos acumulado en esta hermosa profesión que es la docencia en diferentes niveles, secundaria, preparatoria. No sé en qué niveles están ustedes, pero bueno, la dinámica no es tan diferente. Ahora, quiero
platicarles antes de empezar directamente con la presentación un poco del contexto de la misma. Esto que les voy a presentar hoy es el resultado de una investigación que hice durante la maestría acerca de violencia en el nivel medio superior. Esta información que les voy a presentar el día de hoy, ustedes la pueden consultar gratuitamente en la página de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad Iberoamericana, que es en donde se publicó este trabajo. Lo que hice fue, a través de un análisis estadístico con un método que se llama factores principales, elaborar una tipología de prácticas de violencia escolar entre los estudiantes de diferentes estados de la República. El resultado de eso pues, fue una tipología dividida en dos, que les voy a presentar en su momento. Y bueno, sin más, voy a compartirles mi presentación. Me dicen, por favor, si ya la pueden ver. Ya la Sí, vemos. doctor, se ve perfecto. Excelente. Voy a agrandarla para que la podamos ver todos. Ok, listo. Bueno, entonces, como les decía, hoy voy a presentarles pues un análisis muy breve, pero si quieren profundizar, les repito, pueden buscarlo en la revista Revista Internacional de Educación Emocional de la Universidad Iberoamericana con este título. O sea, si lo ponen así en Google les va a aparecer y pues ahí pueden consultar a profundidad cualquier cuestión que les resulte. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar esta presentación? Al principio voy a hablar de la violencia en general. Vamos a hablar de qué es la violencia, cuál es su origen etimológico, cómo se puede expresar. Después voy a hablar de cuáles son las diferentes motivaciones que tiene una persona para ejercer actos de violencia. En ese sentido, es muy importante que desde ahora comprendamos que la violencia es un fenómeno social. Me refiero a que la violencia es social porque se ejerce hacia otras personas y después pues puede regresar hacia uno mismo. En ese sentido es que voy a hablar de la violencia como un ritual, es decir, la violencia como un conjunto de prácticas que se repiten y pues construyen una dinámica entre los agresores y las víctimas. En esa dinámica hablaré de cómo la violencia escolar en particular es un producto de la violencia social. La violencia social es un fenómeno más amplio que en su momento pues detallaré. Después hablaré propiamente de la situación de la violencia escolar en el nivel superior en México a partir de la investigación que les comentaba hace un momento. Y bueno, para finalizar, pues hablaré un poco de las perspectivas de intervención, es decir, qué podemos hacer nosotros como docentes pues para tratar de mitigar los efectos de este grave mal, que aunque hoy les voy a hablar del nivel medio superior, pues sabemos todos que puede presentarse en todos los niveles. Ok, ahora, ¿qué es la violencia? Etimológicamente podemos entenderla a partir de estas dos raíces, vis, que significa fuerza, y latus, que significa llevar o transportar, violentia, es decir, violente significa llevar la fuerza consigo. Es ese momento entonces cuando la violencia cobra un sentido social, cuando comprendemos que la violencia es un fenómeno social porque la fuerza es la acción que alguien ejerce sobre otro. De manera que al violentar, entonces estamos actuando sobre la integridad de otra persona y es ahí cuando cobra la dimensión social, que después bueno, puede transformarse también en violencia masiva, en violencia de grupo. Ahora, existen muchas definiciones que ustedes pueden encontrar en la literatura acerca de qué es la violencia. Yo aquí rescato dos que me parecen bastante pertinentes para lo que nos interesa el día de hoy. La violencia, según Aróstegui, es una acción, estado o situación que se genera siempre y se cualifica de manera exclusiva en el seno de un conflicto. Es decir, para que haya violencia, tiene que presentarse un conflicto. La violencia no surge espontáneamente, la violencia no surge de la nada, sino que tiene que haber una situación que represente un antagonismo entre dos o varias personas. De manera que, como lo dice Howard Ross, la violencia es siempre una consecuencia del conflicto. De tal manera que si entonces nuestro objetivo pues, es prevenir o sancionar la violencia, nos tendremos que enfocar pues en la resolución de conflictos o en su defecto en la prevención, en la identificación de aquellos elementos que pueden conducir al surgimiento de un conflicto. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones de la violencia? En la literatura pueden encontrar muchas.
Pueden encontrar diferentes categorías, diferentes tipologías, pero para resumir esa cuestión, yo aquí les presento dos diferentes: violencia instrumental y violencia simbólica. La violencia instrumental es aquella que persigue propósitos materiales, es decir, que el agresor, el perpetrador, tiene un fin, un propósito para llevarla a cabo. No es espontánea, sino que es planificada. Por ejemplo, si alguien sufre de un asalto, pues la violencia, por supuesto, es un medio. La violencia es un medio para conseguir un fin, que es pues hacerse de las pertenencias de otra persona. Puede ser retributiva, es decir, cuando alguien actúa en lo que es conocido como defensa propia, pues sin duda que es violencia, pero en ese sentido se dice que es retributiva porque es la respuesta a un estímulo y aún así es instrumental, es decir, persigue un fin. La violencia no es el fin como tal, la violencia es simplemente un medio para lograr ese propósito específico. Por otro lado, tenemos a la violencia simbólica, que es aquella que tiene implicaciones psicológicas, que, bueno, dependiendo del tipo de agresor, pues puede ser más o menos profunda. Digo que tiene implicaciones psicológicas porque aquí la violencia no es el medio, la violencia es el fin mismo, es decir, el acto de violentar es lo que le produce algún tipo de satisfacción al agresor, al individuo que la perpetra. Uno de los objetivos que persigue el agresor es la autoafirmación, es decir, saberse superior al otro, saber que tiene poder sobre el otro. En ese sentido, pues se busca mantener una relación de sometimiento. Esto es particularmente relevante para lo que nos interesa hoy, puesto que en la escuela un fenómeno muy conocido como el bullying es justamente eso, una relación de sometimiento en la que el agresor lo comete por el simple hecho de querer tener esta handicap, esta diferencia, este gradiente de poder hacia su agresor, hacia su víctima, perdón. Ahora, la escuela no es una institución total. Una institución total es aquella en la que los miembros que la conforman no tienen contacto con el medio exterior. Piensen ustedes, por ejemplo, en una clínica psiquiátrica o incluso una prisión, en donde los miembros pues están siempre interactuando solamente entre ellos y pues escasamente saben lo que está pasando afuera. La escuela no es así. Los chicos regresan a sus casas terminando la jornada y después vuelven a interactuar. Entonces la escuela, digamos, es una especie de institución abierta en la que puede haber interacción tanto del exterior como del interior. Entonces, esto permite la ritualización de la violencia. ¿Qué es un ritual? Pues un ritual es la copresencia física entre diferentes individuos en las que se comparte una creencia. Hay algo que une a los miembros y debido a que esos miembros interactúan constantemente, entonces esta práctica se repite una y otra vez hasta que cada uno toma, por así decirlo, un papel, como si fuera una obra de teatro, y entonces se vuelve un ritual. O sea, ya se sabe qué va a pasar, ya se sabe quién desempeña qué papel y entonces pues la dinámica se transforma en ese sentido. Durante el ritual existe algo que se llama energía emocional, es decir, hay una especie de fuerza que motiva a los participantes a ser partícipes de esta situación. En el caso de los agresores, pues lo que los motiva, como ya comentaba, es la sensación de poder, el sentir esa emoción de poder dominar al otro. Esa energía emocional es la que lo motiva a seguir haciéndolo. Por otro lado, la víctima, que en este caso no puede escapar, porque siendo un estudiante, pues tiene que seguir asistiendo a la escuela, ya sabe de alguna manera que su papel es ser el de víctima. En ese caso, por supuesto, la energía emocional es negativa. A nadie le gusta ser molestado. Aún así, la energía que se desprende de este ritual arrastra a los miembros, es decir, una vez que ha comenzado este ritual, pues ya se puede prevenir qué es lo que va a suceder. Una cosa importante de un ritual es que hay espectadores, o sea, en el momento de que un estudiante agrede a otro, pues sí, ellos son los protagonistas, pero también hay, digamos, un auditorio. Aquellos estudiantes que están presenciando, están atestiguando lo que está sucediendo y de alguna manera pues incrementan esta energía emocional. En algunos casos los espectadores sirven como un catalizador del agresor. Sí, échale, tú puedes, hazlo. Y entonces eso hace que se incremente la sensación de poder y pues que el ritual se produzca. Ahora, una cuestión muy importante de la violencia en general, no solo la violencia escolar,
es que es un proceso. La violencia no surge espontáneamente. La violencia es un fenómeno degenerativo. ¿Qué quiere decir degenerativo? Pues que si no se detiene en las primeras etapas, se va incrementando, se va haciendo grande, grande, grande. El agresor va ganando confianza porque sabe que no le va a pasar nada y pues llega el momento en que supera esa barrera del pudor, de la legalidad, de la moral y entonces se vuelve un agresor. Vamos a verlo más adelante, pero es en estas primeras etapas cuando es crucial la identificación del fenómeno para que podamos hacer algo para evitarlo. Ahora, en otro artículo que escribí también acerca de este tema, encontré que existe una correlación entre violencia social y violencia escolar. ¿Qué significa esto? Este trabajo lo hice a nivel Latinoamérica, es decir, utilicé datos de diferentes países de la región para encontrar una correlación posible entre aquellas localidades que son violentas y sus escuelas. Y lo que encontré fue que precisamente en aquellos lugares en los que la violencia social es más grave, también existe mucha violencia escolar. En el caso de México, por ejemplo, entidades con altos índices de violencia como Tamaulipas o Guerrero o en su momento Ciudad Juárez, pues también tienen los mayores índices de violencia escolar. Al contrario, aquellas entidades con menos violencia social, como por ejemplo Yucatán, pues también tienen menores índices de violencia escolar. Esto nos indica que la violencia, como les mencionaba hace un momento, pues de alguna manera permea a las escuelas. Se ha llegado a decir incluso que la escuela es un reflejo de su sociedad, de manera que si tenemos una sociedad violenta, pues tendremos también escuelas violentas. Al contrario, una sociedad de paz, pues debería producir escuelas de paz también. Ahí está parte de la receta que tendríamos que trabajar para acabar con la violencia escolar, trabajar en la parte social. Ahora, como les mencionaba hace un momento, la escuela no es una institución total. Los chicos pueden entrar y salir y entonces retroalimentarse. Pensemos, por ejemplo, en algún chico que viva en una ciudad marginal del estado que ustedes me digan y que tiene altos índices de violencia. Lo que ese chico atestigue, experimente de su barrio, pues es probable que después lo lleve hacia el interior de la escuela. Hemos visto en las noticias casos pues, de chicos que llevan navajas, llevan armas, incluso hay venta de drogas al interior de las escuelas. Eso pues es el producto de la violencia que existe en sus sociedades. La escuela en determinado momento puede llegar a ser una especie de fortaleza, una especie de faro que de alguna manera pues permite que los chicos escapen de esta violencia social, pero no siempre es así. Hay veces que la violencia permea tanto a la escuela que pues es imposible incluso dar clases. Ahora, uno de los peligros que implica el hecho de asistir constantemente a la escuela, pues es la posibilidad de que el agresor se encuentre constantemente con sus potenciales víctimas. Como les mencionaba hace un momento, los niños pues, no dejan de ir a la escuela. Muchas veces los niños que son víctimas, o jóvenes incluso, no necesariamente niños, pues no denuncian por vergüenza, por miedo, por cualquier cosa. Siguen asistiendo a la escuela, siguen experimentando la violencia y eso permite que los agresores pues lo sigan haciendo, porque la capacidad, la facultad de estar frente a su víctima, pues así se lo permite, sobre todo pues si no hay un castigo, si resulta impune. Ahora, en lo que respecta específicamente a la condición de la violencia escolar en el nivel medio superior en México, pues utilicé datos de la tercera encuesta nacional sobre exclusión, intolerancia y violencia en las escuelas de educación media superior del año 2013. Lamentablemente, por cuestiones de pandemia, no se ha podido hacer una encuesta más actual. Sería bastante interesante realizarla porque, bueno, como todos sabemos, la pandemia pues trajo varios cambios al sistema educativo y sería interesante conocer cuáles son las condiciones de ese momento. Pero bueno, el 2013 es el último año que se realizó esta encuesta y a partir de ella, pues, tomé los datos para realizar la investigación. Esta encuesta incluyó 150 planteles autónomos estatales y federales de financiamiento público y privado de diferentes entidades del país, tomando una muestra de 1.500 estudiantes de instituciones de 3 modalidades diferentes: general, tecnológica y profesional técnica, entre hombres y mujeres. Dentro del grupo de preguntas que se incluyeron aquí, pues hay una dedicada justamente a la percepción de la violencia. Esto es muy importante.
la percepción. ¿Por qué? Pues porque es la manera en que los jóvenes entienden la violencia, es la manera en que ellos entienden cómo están experimentando la violencia, no solamente como víctimas, sino como agresores. En ese sentido, tomé específicamente el bloque de preguntas destinado a aquellos actos reconocidos por los estudiantes que estaban cometiendo actos de violencia. Es decir, como la intención era diseñar una tipología de actos de violencia, a mí lo que me interesó fue que ellos mismos dijeran, a través de la encuesta, cuáles eran las prácticas que ellos cometían en contra de sus propios compañeros, de manera que a partir de esto pues pudiera identificar cuáles son las que más se presentan. Como les comenté al inicio de la presentación, el método estadístico que utilicé se llama factores principales y construí una tipología de dos específicamente actos de violencia. En este sentido, es importante recalcar que pues, la violencia puede manifestarse en diferentes formas. La violencia no es solamente física, la violencia puede ser también psicológica, puede ser con insultos, incluso hay modalidades nuevas. Actualmente las redes sociales son una herramienta pues, que todos los jóvenes utilizan prácticamente, pero lamentablemente también se ha empleado para violentar. Ahora vamos a ver cómo sucede eso. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, de entre las diferentes prácticas violentas se generaron dos grupos particulares. Uno de ellos es la violencia con el propósito de intimidar y otro es la violencia contra la reputación. Dentro de la violencia que tiene el propósito de intimidar, pues ahí les pongo cuáles son las prácticas más comunes. Amenazo con hacer situaciones de carácter sexual. Ahora, otra cosa, el orden en el que están presentadas no es al azar, sino que se puso con base en la frecuencia, es decir, de mayor a menor son las que más se presentan. Esto me parece bastante grave porque la práctica reconocida que más se presenta pues es esta, amenazar con hacer situaciones de carácter sexual. Bueno, no, la encuesta no aporta información de cuáles son estas prácticas de carácter sexual, solamente lo mencionan así, pero bueno, podemos imaginarnos que es un grave peligro de cualquier forma. La segunda es amenazo a mis compañeros para meterles miedo, es decir, es un tipo de intimidación. Nuevamente, esta intimidación puede ser tanto física como verbal, como psicológica e incluso digital, como les mencionaba, pues a través de las redes sociales. Esta, la que sigue, me pareció también bastante grave. He amenazado con armas a mis compañeros. Pues es bastante grave porque para empezar es un delito, ¿no? O sea, más allá de que exista una reglamentación escolar, pues es un delito que atañe a otro tipo de instancias legales. He obligado a hacer cosas con amenazas, es decir, continúa la intimidación, la fuerza, el amedrentamiento. He intimidado con frases o insultos de carácter sexual. Entonces, este tipo de violencia, con el propósito de intimidar, pues tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento acerca de que el agresor tiene el propósito de controlar, de demostrar su poder. No necesariamente tiene que cometer algún acto de fuerza física para obtener poder sobre otros. Hay estudiantes, hay jóvenes pues, que sienten esta intimidación y sin necesidad de ser agredidos físicamente, pues se someten a ella. Por otro lado, tenemos a la violencia contra la reputación, que es aquella que tiene la intención de dañar la imagen, dañar el reconocimiento, dañar, valga la redundancia, pues la reputación de los estudiantes. Dentro de esta categoría, pues está la de publicar algo falso sobre un compañero o su familia en redes sociales. Esta cuestión es bastante importante porque es un nuevo fenómeno en comparación con periodos históricos anteriores. Antes, pues, lo que pasaba en la escuela de alguna manera, digamos, se quedaba ahí, pero ahora ya no, ahora puede trascender. Ahora, si dos compañeros se pelean dentro de la escuela, pues pueden seguir haciéndolo en las redes sociales y no solamente eso, sino que pueden hacerlo de manera pública, ya que como sabemos, pues las redes sociales ofrecen un auditorio gigantesco en el que pues está la posibilidad de que todos se enteren de lo que está sucediendo. Otra de las categorías, he rechazado a mis compañeros. Esto pues tiene que ver con la discriminación, con la exclusión. El rechazo puede deberse a diferentes causas.
Una de las más graves, por ejemplo, es la orientación sexual. Otra puede ser la condición socioeconómica, la etnia, muchas que son igualmente graves. He insultado a mis compañeros, he ignorado a mis compañeros y uno que es, bueno, lamentablemente bastante común, que he puesto apodos que ridiculizan a mis compañeros. De alguna manera, este tipo de violencia se emparenta con la otra en el sentido de tener el poder. Recordemos lo que mencioné hace un momento, la violencia es un ritual. La violencia es un proceso que comienza quizá con actos leves y si no se detiene se va degenerando y pues puede llegar hasta actos muy, muy, muy graves pues como el uso de armas. La ritualización en ese sentido propicia que la energía se incremente cada vez que el acto se comete. Dentro de este ritual, pues los protagonistas pueden tener aliados, es decir, aquel estudiante que es el que comete las agresiones, pues puede ser motivado por otros y también la víctima pues puede tener aliados que de alguna manera podrían frenar. Ahí está otra de las estrategias que a continuación vamos a tocar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como una perspectiva de intervención? Una cuestión fundamental es el monitoreo. La comunicación es esencial para que todos sepamos qué es lo que está pasando. Uno de los elementos más importantes es la detección temprana de los cambios de hábitos y los cambios de conductas, los cambios de humor, aquellas situaciones que notemos diferentes en nuestros hijos y en nuestros compañeros, los tenemos que tomar como una señal de alarma de que algo está pasando. Tenemos que comunicarnos constantemente acerca de la situación del entorno social, es decir, pues sabemos que la situación en México es difícil en cuanto a la violencia. Prácticamente todos los días en las noticias vemos de asaltos, asesinatos, entonces tenemos que platicar con nuestros estudiantes, pues de que eso no necesariamente tiene que afectarlos, ellos no necesariamente tienen que seguir ese camino. Evitar la pasividad si se es testigo de un acto de violencia, lo que mencionaba hace un momento. Dentro del ritual hay estudiantes que son testigos de lo que está sucediendo. Ellos no deben mantenerse pasivos, para eso hay autoridades escolares. Ellos de alguna manera pueden frenar este fenómeno si delatan, si llaman la atención a las autoridades para que hagan algo. Y bueno, por supuesto está la cuestión del trabajo colectivo entre padres de familia y autoridades, que realmente tiene que ver con la primera parte, monitoreo constante. El monitoreo pues implica también que los padres sepan qué está sucediendo en las escuelas, cómo se está llevando la dinámica, que los profesores les cuenten cómo se está trabajando en clase. Y bueno, en un término pues más formal, digamos, está la terapia profesional, tanto para los niños o estudiantes que han cometido actos de violencia como para aquellos que la sufren. La terapia profesional psicológica con orientadores o con psicólogos pues es bastante importante para este sentido. Y bueno, esto es lo que quería presentarles y les doy las gracias por su atención. Pues, doctor, nos deja pensando varias cosas. Yo quisiera comentar algunos elementos, comentarles algunos elementos que pude ir captando de su presentación, doctor, y me gustaría que los maestros también pudieran ir participando. Es cierto, las escuelas, y usted maneja un concepto muy interesante, no necesariamente tenemos todo este contacto con el mundo, no somos espacios abiertos, digamos, recibimos a los chicos y en cualquier edad, a las chicas y a los chicos, y efectivamente se van manifestando muchos de las maneras, las formas que ellos traen autorizado dentro de sus propias familias. De repente los maestros nos enfrentamos a insultos, a palabras que se intercambian entre ellos, maneras de verse, formas a lo mejor de pedir las cosas que nos desconciertan, ¿no? Y que intentamos poner o un límite o intentamos establecer una dinámica diferente ante estas experiencias de violencia que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros muchachos, nuestras muchachas ya traen aprendido de otro lado. Tenemos correlaciones que me parece muy interesante, estas asociaciones que ya son claras de que a vivencia
de la violencia en los entornos familiares, sociales, es evidente que en un espacio más cerrado como es el de la escuela van a brotar. Entonces, en este sentido, doctor, me gustaría un poco plantearle desde su experiencia y desde los estudios mucho más profundos de fenómenos sociales, ¿cómo debería de ser un ideal para que cada uno de los maestros que hoy nos acompaña pueda tener como algunas pistas que les permita ir estableciendo una relación distinta con las familias? Digo, aquí habemos maestros y maestras especialistas de diferentes edades, pero la mía, ¿no? Que ya anda en la 60 rodada, porque a mi mamá o a mi papá o a mi abuela la mandaran llamar de la escuela era caótico. Es decir, era una cosa que uno evitaba a toda costa porque los padres, nuestros tutores, sí incrementaban el castigo en casa. Hoy por hoy parece ser que eso se ha desdibujado. Entonces, mandar a llamar a los papás a la escuela como para ir intercambiando estas expresiones de violencia de sus hijos, parece ser que ya no es una estrategia. Incrementar las reglas, las normas, las sanciones que podamos utilizar dentro de la escuela, ya tampoco parece ser un recurso. Entonces, nos gustaría escuchar su comentario de cómo debería de ser nuestra relación con los padres de familia, con y sobre todo también con los chicos. Y algún comentario de qué elementos que se modifiquen en la escuela pudieran generar un cambio en el clima de trabajo que vaya mucho más orientado a que los chicos capten la tranquilidad, la paz, la cordialidad, y que a partir de ello puedan ir comparando lo que significa trabajar en un ambiente ordenado, pacífico, donde la inclusión es parte de los aditamentos y eso produce equilibrio, a ambientes caóticos, llenos a la mejor de indefiniciones, que son muchas veces los que causan la violencia. Estoy tratando de parafrasear a muchas inquietudes que tienen nuestros maestros de un fenómeno que es evidente, que se ha incrementado, se ha hecho más patente, se ha normalizado más, como es el caso de la violencia. Pues, doctor, si tuviera algunos comentarios, creo que los agradeceríamos mucho como profesores. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que tendría que mencionar al respecto es que el castigo es parte de la educación, sin duda, pero debemos reconocer también que la violencia genera más violencia. Lo que trato de decir es que los castigos corporales no me parece que sean una buena solución, porque de alguna manera están dando un mal ejemplo, están dando el ejemplo de que para suprimir un problema, pues hay que ser agresivos, hay que ser violentos, y como mencionaba en la presentación, los estudiantes pueden adoptar conductas y prácticas del exterior y llevarlas hacia el interior de la escuela. Pensamos en un niño al que su papá castiga dándole de palazos o dándole de golpes. Pues cuando ese chico vaya a la escuela y tenga un problema con alguno de sus compañeros, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo, va a solucionarlo dando golpes. Entonces, aunque estoy de acuerdo con que el castigo es parte de la educación, no comparto la idea de castigos corporales y mucho menos pues, severos. Seguramente a muchos de aquí nos tocó que nuestros profesores nos dieran destapes o nos pegaran con el borrador, nos pusieran con los libros así bajo el sol. Y bueno, eran otros contextos. Los jóvenes de hoy ya no aprenden de esa manera. Ahora ya tienen otros espacios que les permiten de alguna manera expresarse y ese tipo de castigos ya no funcionan. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, depende de qué nivel estemos trabajando, porque esto es bastante importante. No es lo mismo la fenomenología de la violencia que experimenta un profesor de primaria, a uno de secundaria, a uno de nivel medio superior. ¿Por qué? Porque los estudiantes pues no son máquinas programadas, cambian sus actitudes, van madurando,
van obteniendo nuevas prácticas. Por ejemplo, el nivel superior es un nivel bien difícil de trabajar porque son adolescentes, están en una etapa de transición etaria en la que empiezan a rebelarse, empiezan a sentirse adultos y ya no son tan conscientes de las nociones de disciplina y de autoridad. Por otro lado, un maestro de primaria pues tiene una dinámica diferente a uno de secundaria, porque el maestro de primaria pues tiene al grupo a su cargo todo el día, mientras que el maestro de secundaria pues da su clase y se va a otro grupo. Eso propicia que los estudiantes puedan llegar a tener conductas diferentes con los maestros. Seguramente les ha pasado que con un maestro se portan bien y con otro maestro se portan mal. Y eso entonces pues provoca una dinámica que los estudiantes saben leer, los estudiantes son muy inteligentes, saben con quién meterse y saben con quién no. Eso complica las cosas porque a la hora de llevar a cabo el consejo técnico escolar, pues algún maestro va a decir, ese conmigo se porta muy bien, yo no tengo problemas con ese grupo, pero otro maestro diga, pues ese conmigo son un desastre, no los puedo controlar. Eso complica la situación. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, en el caso de los maestros de secundaria, la comunicación entre ellos es vital, es fundamental, formar realmente un equipo de trabajo. No podemos tener al maestro bueno y al maestro malo. Todos deben trabajar en la misma sintonía, en el entendido de que pues, los problemas eventualmente nos van a alcanzar a todos, ¿no? La escuela no son entes separados, la escuela es un sistema. Todos los maestros, los directores, los prefectos, orientadores trabajan por un mismo propósito y en ese sentido pues tiene que haber mucha comunicación, estar en contacto con la situación de cada estudiante. Para el caso de los estudiantes de primaria, de los profesores que tienen a su cargo el grupo todo el día, pues la situación es diferente. Los niños en ese caso, pues tienen una formación emocional distinta a la del adolescente o a la del adulto en el caso de los profesores de educación superior. Ahí tienen que hacer otro tipo de estrategias, pues más enfocadas a la intervención emocional. Ahora, veo en el chat pues que efectivamente es muy difícil, o sea, lo que estamos diciendo aquí no es una receta mágica, no es una varita con la que yo aplique y pues todos los problemas se vayan a solucionar, pero yo pensaría que la idea central es la comunicación. Si todos estamos en el mismo canal, si todos tenemos la misma armonía, podemos entonces diseñar estrategias competentes que nos permitan a todos trabajar. Efectivamente, yo como maestro me enfrenté muchas veces al problema de que el papá no cree que su hijo sea un desastre, porque les repito, los estudiantes son inteligentes, en su casa se comportan de una manera y en la escuela se comportan de otra. En ese sentido, entonces, pues sería conveniente, por ejemplo, una estrategia que en la escuela donde yo trabajaba resultó bastante, que era invitar a los padres de familia al salón de clases, para que de esa manera pues estuvieran presenciando cómo se comportan sus hijos y pues tuvieran un conocimiento más profundo de qué está pasando. Bueno, esas son algunas de las pistas, como les mencionaba, los cambios en los hábitos, eso es muy importante para detectar cuáles son las problemáticas. Por supuesto, tenemos que estar conscientes de que los maestros pues no son jueces tampoco, o sea, no pueden establecer sanciones que sean demasiado severas, pero tampoco pueden ser demasiado laxos. Y además debemos reconocer nuestros límites. Los maestros pues a veces nos enfrentamos a situaciones que lamentablemente se nos escapan de las manos. Les cuento una experiencia personal. En la secundaria donde yo trabajaba en el turno vespertino, uno de los profesores estaba dando su clase y detectó que una estudiante estaba haciendo tarea de otra materia. Entonces el profesor le retiró las cosas de esa materia y la alumna le dijo, ahorita va a ver. Entonces con su celular se comunicó con su pandilla, con los chicos de fuera del barrio, y al terminar el horario escolar, la pandilla estaba esperando al profesor, a ver qué onda, te pasaste de lista con nuestra amiga, a ver cómo nos toca. ¿Qué hacer en ese caso? La verdad es que no podemos hacer nada. Así de crudo es la situación, porque podemos arriesgar nuestra integridad como maestro, pero al final del día, pues el problema no se va a solucionar. Hay ocasiones en las que es necesario acudir a instancias por fuera de la escuela, como ayuda profesional de orientadores, expertos que vayan a dar pláticas. Todo depende del nivel del contexto. Hay escuelas en las que pues no hay muchos casos, no hay muchas situaciones de violencia y la situación puede tomarse un poco más sencilla, pero pues debemos ser conscientes de en dónde estamos parados para a partir de ello pues establecer estrategias idóneas a cada situación. Es lo que podría decir al respecto.
Pues, doctor Irving, nos comparte usted algunos elementos muy importantes que me parece que si consideramos y tomamos en cuenta los maestros que nos encontramos aquí, creo que iremos analizando mucho más profundamente el fenómeno. La primera es tener un diagnóstico y eso creo que entre todos los maestros lo podemos obtener. Analizar el perfil de nuestros alumnos, las condiciones, a veces el perfil de las familias que nos permita ir dirigiendo nuestra mirada a esas características específicas. También nos decía un trabajo que planeemos, que impulsemos entre todos juntos. Me parece que eso es importante. También otra de las recomendaciones que nos hace es centralizarnos en el trabajo, ubicar a los chicos que el espacio de la escuela es un espacio de aprendizaje y tratar de organizar nuestras actividades, nuestros esfuerzos para que ellos vivan aprendizajes profundos. Puede ser una buena estrategia para efecto de que no se concentren en los vínculos como tal, sino más bien en sacar adelante el trabajo escolar, el trabajo de aprendizaje. Como ustedes pudieron ver, maestros y maestras, les hemos compartido la liga donde pueden encontrar el trabajo del doctor Alvin López con el propósito de ir profundizando sobre estos temas. Es cierto, maestros y maestras, la violencia ha crecido, las maneras en las cuales los chicos manifiestan a lo mejor su enojo, la vivencia de experiencias a destiempo, el hecho de que también vengan agredidos, violentados de parte de sus entornos que deberían de ser los más protectores como son la familia, hacen que nuestros chicos, nuestras chicas manifiesten esas maneras. Muchas ocasiones, chicos estables, chicos tranquilos, son una gran provocación de lo que los chicos violentos no están viviendo. Así es que tenemos que reforzar en nuestras escuelas el trabajo de comunidades de paz, espacios de tranquilidad que confirmen a los chicos que no son violentos que es una buena manera de vivir, pero que empiecen a incorporar a los chicos que provienen de situaciones complicadas, que hay otra forma de vivir. Eso es muy importante, maestros y maestras. La escuela siempre se volverá una segunda familia para muchos de nuestros chicos y una segunda oportunidad para poder incorporar otra forma de vida. El doctor López mencionó esta gran estrategia de ayudar a los chicos a resolver conflictos, revisar esa parte donde cada uno debe de adoptar un papel protagónico importante. Muchas de las observaciones que ustedes ponen en sus comentarios es este temor que experimentan algunos de los muchachos cuando son amenazados, cuando son intimidados, y justo pues ese es el elemento que genera la fórmula ideal. Un violento va a ser más violento con el que es temeroso. Eso sin lugar a dudas va a ser así. Y debemos de ir observando, diagnosticando, haciendo pequeñas intervenciones, haciendo que el trabajo de todos los profesores y los directivos vaya orientado a crear un clima de trabajo. Déjeme decirle, doctor Alvin, que nos acompañaron maestros de Hidalgo, de Tabasco, de Campeche, de San Luis Potosí, de Ciudad de México, de Nayarit, de Oaxaca, de Querétaro, de Puebla
y de Baja California, por lo menos los que de Chiapas, ya me están poniendo aquí también los que pudieron identificar o utilizar el chat. Hay muchos agradecimientos, mucho reconocimiento por este trabajo que usted ha realizado. Guanajuato también ya se pronunció por aquí. Para los maestros, para las maestras, doctor Alvin, estos escenarios, estos marcos conceptuales son muy importantes, sobre todo hoy que cerramos el tema de inclusión. La inclusión implica verdaderamente hacer un trabajo muy profundo, maestros y maestras, de trabajar con los diferentes. Esa es la verdadera inclusión. Y no solo tolerar, sino saber que cada uno de nuestros compañeros, de las personas que están alrededor, tienen algo que ofrecer. Entonces, ayudar a sacar las cualidades destacadas de nuestros alumnos, reconocerlas todas y que los chicos reconozcan esas posibilidades diferentes de los demás. Creo que ahí tenemos un gran componente de la inclusión, de que todos somos valiosos, todos tenemos algo que aportar. Es un gran trabajo de los vínculos y de las relaciones sociales. Pues quiero dejarle la conclusión, doctor Alvin, para que pueda despedirse del grupo. Por favor. Muchas gracias. Bueno, lo que podría decir como conclusión es que debemos estar muy atentos a lo que está pasando con nuestros estudiantes. Como les dije en la presentación, la violencia es un proceso, la violencia no estalla de pronto. Tenemos entonces que estar muy atentos a qué es lo que está sucediendo en nuestro grupo. Seguramente todos hemos presenciado que al final del año escolar pues se trabaja muy bien, todo está muy tranquilo, todo fluye, y conforme va avanzando y los chicos van ganando confianza, si es que no se tiene un control adecuado de grupo, pues entonces para los periodos finales ya se salió completamente de las manos. Una parte importante en ese sentido es no, y repito, lo enfatizo, no dejar a los estudiantes solos. ¿Por qué? Porque cuando están solos, pues se propician escenarios en los que el libertinaje puede hacer de las suyas y entonces generar esta energía emocional en la que les estaba comentando. Para eso es que en la escuela, pues hay profesores, hay orientadores, hay prefectos que pueden contribuir a este tipo de proceso. Es una labor ardua. Trabajar como maestro, todos lo sabemos, pues es bastante agotador emocionalmente, porque a veces esta energía propia de los estudiantes nos arrastra a su dinámica. Entonces, lo que les recomiendo es también trabajar en ustedes mismos, también trabajar en su salud emocional, en su bienestar, para pues de alguna manera ser más fuertes que esta, llamamos, energía oscura de la violencia y que no nos supere. Sobre todo en aquellos casos, como lo comentaban aquí en el chat, pues de que hay ya delitos prácticamente, donde amenazan, ahí comentaba también que hay niños que muerden. Hay que tener la suficiente salud mental para no dejarnos arrastrar por esa energía que después nos conduce a la violencia. Trabajen en ustedes mismos, trabajen en su propia salud emocional para después, pues, proyectar esa energía hacia los estudiantes. Ahí bien mencionaban que pues los estudiantes de alguna manera son un reflejo de lo que es el maestro. Un maestro ordenado, un maestro disciplinado, pues tendrá a tener grupos también disciplinados. En ese sentido, en lo emocional, un maestro que esté bien en lo emocional, pues proyectará esa imagen a sus estudiantes y pues de alguna manera contribuirá a que esa energía emocional sea positiva y sea empática. Pues, doctor Alvin, le agradecemos muchísimo toda su participación. Creo que nos deja pensando algunos elementos que nos permitan ir interviniendo de una manera mucho más asertiva, mucho más equilibrada, mucho más incluyente, mucho más pacífica, que nos parece que nuestros chicos, nuestras chicas se merecen un espacio así. Maestros y maestras, queremos agradecerles siempre su asistencia, al doctor Alvin su magnífica presentación y nos despedimos así.
en galería. Nos vemos el próximo martes que empezamos el eje articulación de equidad. Tema también muy interesante y que nos van a plantear los diferentes proyectos del nuevo plan de estudio. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes con Grupo Loga. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, doctor Alvin. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos y mucho éxito, compañeros maestros. Gracias. Buenas noches.